¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida de los autores y las autoras, sus momentos altos, sus momentos más bajos, sus técnicas de escritura que a mí tanto me interesa y me gusta traerles acá, sus obsesiones, fantasmas y claro, se leen cuentos en voz alta para que tal vez después de oírlos ustedes se antojen de leer más y conocer más sobre estos y estas autoras. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos, como me conocen desde que empecé esta aventura, que como les digo ya va por el número o el capítulo número 29, hágame el favor, y por la cual han pasado autores como Hemingway, García Márquez, Rulfo, Lucía Berlín, Virginia Woolf y he entrevistado a autoras como María Fernanda Ampuero. En fin, ha sido una aventura muy interesante que me ha traído muchas cosas y de la cual estoy muy agradecido y también muy agradecido con las personas que lo oyen semana a semana o capítulo a capítulo. Recuerden que en Instagram me encuentran como federico.baraya y en Twitter simplemente como Federico Baraya. Allá tengo más cosas, historias y si quieren ponerse en contacto conmigo, pues esos canales son yo creo que los mejores porque siempre estoy atento, entonces me escriben y de una les respondo. Hoy me traje de invitada, así no esté conmigo, a una autora que lleva más de 60 años en esto de crear literatura, una escritora que dice tratar cada uno de sus libros como si fuera el último que va a escribir, una profesora que además ha sido 5 veces finalista del Pulitzer y que no cree que escribir sea una profesión sino un estilo de vida y que además, claro, es profesora de escritura creativa en Princeton. Sí, hablo de Joyce Carol Oates, así que bienvenidos y bienvenidas. Yo quiero escribir de personajes en extremos, yo quiero escribir de temas que importan. Oiga, Joyce Carol Oates nació en Lockport, New York, el 16 de junio de 1938. Ella es tal vez la segunda autora que nos entrevista, claro, que traigo a este podcast que todavía esté viva. Tal vez la otra es Lori Moore, pero creo que de mujeres solo Carol Oates y Lori Moore. Sí, siguen vivas cuando hago el capítulo acá en Literatus. Sobre Joyce Carol Oates, pues se ha dicho muchas cosas, por no decir un montón. Hace poco ella estuvo ahí como en el ojo del huracán por algunos tweets que escribió, pero el caso es que en el New Yorker a ella, por ejemplo, se le comparó, se dijo que tiene lo que Henry James llamó en su momento la imaginación del desastre. Eso que nos habla como de la vida feroz y siniestra o llena de contingencias y de ideas múltiples o de convergencias múltiples, que es un poco lo que decía la autora en esa frase al principio que leí, que es: yo quiero escribir de personajes en extremos, yo quiero escribir de temas que importan. Ella busca mucho en su literatura, y si ustedes han seguido su obra se darán cuenta de eso, que en sus cuentos haya eso, ¿no? Violencia, temas difíciles de abordar. Y eso también hace que sus personajes sean muy reales, como los personajes que vamos a ver hoy en el cuento que les traje. La abuela fue tal vez la persona más importante en esto de la escritura para Joyce Carol Oates, pues porque fue la abuela quien la metió en esto de escribir. ¿Y cómo lo hizo? Como hemos visto también muchas veces acá en Literatus, a través de la narración oral, o lo que llaman en inglés el storytelling. Al parecer la abuela le contaba historias y así fue que empezó como a gustarle el tema de la escritura y de crear estos mundos ficcionales a Joyce Carol Oates. Fue esa misma abuela quien a los 6 años de la autora la llevó en su primera excursión a una de las bibliotecas.
Después, a los 14 años, le compró una máquina de escribir. Entonces vean que de verdad la abuela paterna fue muy importante para que Joyce Carol Oates encontrara como este oficio o esas ganas que tenía por dentro de escribir. Frente a la máquina de escribir, dicen, aunque yo después vi que no sé qué tan cierto es, porque en realidad es ella la que lo dice, Carol Oates fue la que dijo que todavía escriben máquinas de escribir. Pero yo estuve viendo unos videos, unas entrevistas que le hicieron y vi que está escribiendo o que hace poco estaba escribiendo en un computador Mac. Ahora, ¿por qué dice ella que le gusta escribir más en máquina de escribir? Pues esta es una frase que ella dijo y es: si James Joyce hubiese escrito el Ulises en un computador, todavía seguiría escribiéndolo porque ahí uno puede seguir siempre revisando y Joyce tal vez nunca hubiese terminado. Este es un tema enorme en la escritura, como vital. ¿Hasta qué momento seguir releyendo y corrigiendo? Los que apenas hunden sus pies en la escritura podrán pensar, o por lo menos yo lo hacía en su momento, que escribir es un ejercicio de sentarse, sacarlo y estuvo, ya está listo para que la gente lo lea. Algo así como hornear. Hice el ponqué y ya la gente se lo puede comer. Pues no, la realidad es que el proceso de reescritura y corrección es un pedazo importantísimo de la creación literaria. Siempre le dicen a uno después de escribir que guarde ese manuscrito o ese cuento o ese poema en un cajón. Olvídese de eso, le dicen a uno, y después de un tiempo sáquelo de nuevo, relea y vea si hay algo ahí que vale la pena. La autora además dice que el libro que le cambió su vida fue Alicia en el País de las Maravillas y que se lo regalaron cuando ella tenía 9 años. En su libro titulado The Faith of a Writer, que es un libro en el que ella básicamente habla de cómo entró en esto de la literatura y da algunos consejos o sí, como que guía un poco a personas que quieran meterse en la escritura de cuentos, novelas o en la escritura creativa. Pues lo que dice Carol Oates en este libro es que para convertirse en escritor o en escritora hay que meterse de lleno en la lectura. Que sí, se ha dicho muchas veces acá en Literatus, a mí me gusta siempre traerlo a colación porque no importa uno cuántas veces lo diga, hay que seguir diciéndolo. Para ser escritor hay que leer. Muchas veces los escritores leyeron o fueron primero lectores antes que escritores, eso hay que tenerlo claro. Y cuando ya no tenían nada que leer o no sabían qué leer, se pusieron a escribir lo que ellos querían que alguien más hubiera escrito para ellos poderlo leer. Entonces, lo que dice Carol Oates es que es muy importante leer muchas cosas distintas, también para entender qué se ha hecho y uno con qué va y con qué no va, o qué estilo le gusta y qué estilo no le gusta, y también como empezar a imitar a estas personas que uno está leyendo para encontrar qué funciona y qué no según el gusto que uno tiene y dónde se siente más cómodo. Y también porque a la final leer tantos autores o leer lo que termina haciendo es descubrir cuál es su estilo, cómo es su forma de escritura. Cuenta además que la primera vez que fue consciente del oficio de escribir y como de la necesidad de tratar la escritura como un taller en el que se pueden pensar los estilos o desarmar las estructuras y como coger cada pedazo de la escritura aparte y entenderlo, fue a los 15 años cuando leyó los cuentos de Ernest Hemingway. Y ¿por qué dice eso? Bueno, pues porque es que leer a Hemingway es entender también muchas cosas de la literatura o de la escritura. Acá ya hablamos de Hemingway, hay 2 capítulos dedicados a este escritor y hablamos también de la teoría del iceberg, pero lo que dice Joyce Carol Oates es que Hemingway tiene una cosa muy singular y es primero la forma en que arma los párrafos. Los párrafos de Hemingway normalmente son muy cortos, son pequeños, porque él también creía en la escritura, digamos, frases cortas, punto, frase corta, punto, frase corta, punto. Y eso también como que empezó a ver ella en una forma de escritura muy precisa que había que tratar de imitar si se podía, o por lo menos de entender por qué él era tan preciso, y ese es el estilo por lo menos de Hemingway, que es muy distinto al siguiente escritor que ella vio, que fue Faulkner. Mientras Hemingway estamos viendo que hace cuentos o relatos súper escuetos, que deja la historia en huesos, que no le interesa que no le interesa darle al lector mucha información sobre personajes específicos, sino que Hemingway dejaba al lector excavar mucho, como buscar, encontrar, preguntarse.
Mientras que si uno da el paso, que fue lo que hizo ella y es lo que ella cuenta, lo que cuenta Carol Oates, que pasó de Hemingway a Faulkner, pues con Faulkner uno se encuentra un mundo totalmente distinto. Por ejemplo, yo ahorita estoy releyendo los cuentos de Faulkner y me he sorprendido muchísimo haciendo esta relectura por la forma en que Faulkner busca meter al lector en los pensamientos de los personajes. Eso no lo hace Hemingway, por ejemplo. Por otro lado, los párrafos de Faulkner son mucho más robustos y a Faulkner le gustaba mucho jugar con las frases o las oraciones largas y con la sintaxis de la misma. O sea, de alguna forma, no quiero decir que es más complejo, pero sí se puede ver a simple vista más difícil de leer Faulkner que Hemingway, siendo Hemingway igual muy difícil de leer porque le está escondiendo uno la mayoría de la información. Entonces, si no se lee Hemingway con una mirada atenta y con una pregunta constante hacia lo que él está diciendo a uno, pues lo más seguro es que la lectura termine siendo muy pandita y usted no se lleve nada. Por eso a Hemingway siempre hay que preguntarle como por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué está diciendo esto, hacia dónde va el cuento, qué me está escondiendo. Faulkner, por otra parte, la escritura del man hacía que la lectura fuera un poco más compleja, pero también muy rica. Si ustedes van a leer los cuentos de Faulkner se darán cuenta que le tira a uno una frase corta por tres largas y tres largas complejas, o sea, de estructura difícil, y sus párrafos son más grandes. Y lo que les digo, Hemingway le apostaba mucho, bueno, no le apostaba mucho, pero le metía muy duro al diálogo convencional. Faulkner utiliza el diálogo, obviamente, pero lo que les digo, él es un maestro, o fue un maestro en utilizar el diálogo convencional y además las comillas para meternos en la cabeza o en el pensamiento de los personajes. Entonces eso, dice Carol Oates, para ella fue muy importante a sus 15 años darse cuenta de estos estilos y de que la escritura tiene mucho de intención y de taller, como de sentarse y meterle mano y arreglar y arreglar y arreglar y de encontrar las maneras de que la narrativa funcione. Ustedes saben, si siguen Literatus normalmente, que a mí me gusta como traer ahí datos medio curiosos de los autores y de las autoras, como que es algo que me gusta, y pues esta no es la excepción. Lo que pasa es que este me pareció un poco ficción, pero fue en una de las entrevistas que leí que le hicieron a Carol Oates. Ella cuenta que cuando llegó el momento de ir a la universidad, tenía planeado ir a Cornell con su novio de esa época, con quien llevaba 3 años. Sin embargo, por esos días la autora se cruzó con un artículo sobre la Universidad de Wisconsin y dice ella que sintió que ese era su lugar, sin razón alguna aparente, como que fue un llamado que cambió sus planes. Este momento, dice Carol Oates, fue vital para su carrera y su vida, porque de haber seguido con el plan inicial, se hubiese casado con un hombre que no tenía nada que ver con el mundo literario y no hubiera conocido a su esposo Ray Smith, con quien en ese tiempo, o sea, después de conocerse, al mes decidieron irse a vivir juntos y a los 3 años se casaron. ¿Por qué? ¿Por qué me parece curiosa esta historia? Bueno, pues porque es rara. Ella la cuenta también un poco como que una persona común y corriente hubiera pensado, pero pues usted está loca, porque está cambiando toda su vida simplemente porque tuvo como una palpitación o un llamado que le decía que cambiara su carrera o el lugar donde iba a estudiar. Entonces, quién sabe si sea un cuento chino o si de verdad leyó ese artículo en la revista y decidió cambiarlo todo. Lo cierto es que se casó con Smith y con él fundó Ontario Review, es decir, Ray Smith fue editor por más de 30 años del Ontario Review, que es una publicación literaria que fundaron entre Oates y Smith. El esposo de la autora, o por lo menos este primer esposo de la autora, se murió en 2008 de forma inesperada mientras le trataban una neumonía, lo cual hizo, la muerte de Smith hizo que la autora sintiera que se quedó muy sola, porque al parecer Smith era su compañero inseparable. Lo que dicen es que tenían una relación, pues sí, como bastante importante o muy apegada. Y ella después escribió sobre la muerte de su primer esposo en un libro de memorias que publicó creo que en el año 2011. Igual al año de la muerte de Smith, Joyce Carol Oates se casó de nuevo, esta vez con Charles Gross, que es un neurocientífico que trabajaba con ella en Princeton, por eso se conocieron.
Y ese man también se murió, pero pues en el 2019 de cáncer. Yo, como siempre, en todos los capítulos voy saltando de aquí para allá, que los esposos, que la vida literaria, que la carrera. Ya ustedes saben, pues también un poco es como para no hacer un capítulo tan lineal con la vida y la biografía del autor, o de la autora en este caso. Por eso voy saltando tanto. Y ahora vuelvo a los 19 años de Joyce Carol Oates, momento en el que participó en un concurso de cuento de la universidad y lo ganó. Después publicó su primera novela, bueno, a los 28 años, cuyo título es With Shuddering Thought, y en 1969 publicó la novela Them, que ganó el premio al National Book Award en 1970, una verdadera tesa. Pero eso es solo el principio o el inicio, porque es que acá es donde se pone la cosa más pesada, porque por esas épocas se estima que la escritora estaba publicando entre 2 o 3 libros al año. Hágame el favor, eso es un número demencial. Y es que vean este dato para que también, como yo, piensen que pues sí, que esto es un poco terrorífico, la verdad parece irreal, porque Joyce Carol Oates ha publicado 56 novelas, 30 libros o colecciones de cuentos, 8 volúmenes de poesía, obras de teatro, libros de ensayo y hasta reseñas literarias. Una vida realmente dedicada a la escritura y, claro, a enseñar cómo escribir. Es curioso que el capítulo pasado hablé sobre Juan Rulfo, y a Rulfo pues la vida le dio para escribir Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Esos son los dos libros de Juan Rulfo. El Llano en Llamas, que es el libro de cuentos, y Pedro Páramo, que es como su novela, pues una novela muy famosa, que normalmente la gente, sí, todo el mundo la lee como en el colegio. Mientras tanto tenemos a Carol Oates, que tiene casi 100 libros o más de 100 libros publicados, y esto también me trae como a Stephen King, que es como, sí, el genio del terror o el rey del terror hoy en día, que también el otro día estaba viendo los datos de Stephen King y tiene como más de 100 libros publicados, y tiene un montón de libros que convirtieron en cine o en películas. Es impresionante. Bueno, pues Carol Oates también. Ah, es más, Carol Oates hace poco, Blonde, creo que se llama la película que está en Netflix, que está inspirada o basada en la novela que ella escribió sobre Marilyn Monroe. En una de las muchas conferencias que ha dado la autora, ustedes pueden encontrar varias en YouTube, cuenta que ella lo primero que hace al pensar en una novela o cuento, ya entrando un poco como en la técnica o la forma de creación que tiene Carol Oates, dice que lo primero que hace al pensar en una novela o un cuento es imaginar o ver los personajes, las personas. Volvamos a Rulfo, que en el capítulo pasado conté que él hacía algo muy parecido y era ver quiénes eran esas personas que habitaban la historia y qué historia tenían para contar. Si usted, por ejemplo, va a masterclass.com, publicidad no paga, de verdad, ellos no me pagan, ojalá me pagaran o me dieran por lo menos los cursos, porque tienen unos cursos que se ven muy bacanos, pues verán que la autora tiene un curso de escritura creativa en esta página, en masterclass.com, y una de las cosas que dice en el breve video de introducción, que es lo único que he podido ver porque el dólar está muy terrible por estas épocas y por estas zonas, es que, y esto es sobre todo en el género del cuento, esto es en el video que les digo que vi en Masterclass, y lo que dice Carol Oates es que todos los personajes, de nuevo en el género del cuento, esto es muy importante, todos los personajes que usted tenga en una historia tienen que tener un fin claro, específico y útil, porque dice Oates, piense que usted está escribiendo una obra o una serie de televisión y tiene que contratar a todos los personajes que va o que está mencionando en su cuento. Imagínese toda la plata que eso significaría para que al final los personajes, por ejemplo, solo fueran y dijeran una frase o dos frases que no tienen nada que aportarle a su narración o al artefacto perfecto que debería ser un cuento. Entonces lo que ella dice es, oiga, piense muy bien sus personajes, no añada personajes porque sí, todos tienen que tener un rol vital dentro de la narración. Ahora, Oates piensa, además, que los lugares son personajes principales, o por lo menos ella trata los lugares y las atmósferas como personajes principales dentro de sus narraciones. Esto lo habíamos hablado en algún momento cuando traje el género del terror, porque en el terror los lugares, las casas, estos espacios como arquetípicos se vuelven estos lugares arquetípicos se vuelven personajes principales dentro de las narraciones de terror, y normalmente cuando uno está leyendo o cuando uno está viendo series o películas de terror y no está buscándole la lógica de la creación detrás como hacen los lectores y escritores
cuando leen para ver qué hace el otro autor, pues uno no se da cuenta de eso, que los lugares son personajes también que tienen transformaciones. El caso es que Carol Oates piensa eso dentro de su narrativa y dentro del mundo literario que ella construye, y es que los lugares tienen que ser además personajes dentro de la historia. Sigamos por acá hablando sobre lo que piensa Carol Oates sobre la escritura. Ella dice que las primeras 6 semanas de escribir una novela son para ella el mismísimo infierno, porque dice sentirse infeliz, frustrada, miserable. Pero oigan, sabe que los escritores que ya tienen callo, que ya tienen espalda, pues tienen la tarea de seguir adelante, de salir adelante de esas semanas, de no rendirse para encontrar la salida y darle vida a esa obra. Cosa contraria, dice ella, que pasa con los escritores que apenas están empezando. Porque pues normalmente sí, no somos capaces de sentarnos a oír los personajes por horas hasta encontrar qué es lo que verdaderamente tienen para decir. O uno termina un manuscrito, un cuento, lo lee y se da cuenta que el cuento no funciona y uno dice, no, qué desgracia. Pues sí, qué difícil sentarme otra vez a reescribirlo. Y uno dice, bueno, lo reescribo, y uno lo reescribe y vuelve y lo lee y se da cuenta que todavía no está, y ahí uno dice, no, me rindo. Eso es lo que dice Carol Oates, que es la gran falla de los escritores que apenas están empezando, y es que esto es de tiempo, esto es de meterle muchas horas hasta que por fin el cuento o la narración funciona, y eso solo se aprende pues a medida que va pasando el tiempo y se van convirtiendo en escritores de verdad, o que ya tienen el callo y la espalda y las heridas de guerra, dice ella. Y bueno, frente al problema de la página en blanco, que es una de las preguntas que más oigo que la gente hace en presentaciones de libros o en talleres de escritura, o cuando la gente se me acerca, por ejemplo, a que le dé algunos consejos, siempre me dicen, oiga, dame un consejo porque es que a mí me paraliza la página en blanco. O también es el típico post en redes sociales de 3 consejos para derrotar la página en blanco. Bueno, frente a esto la autora dice que ella no tiene que luchar con este tema porque cuando se sienta a escribir es a escribir. Ella ya tuvo tiempo de pensar mientras caminaba en el día o mientras trotaba. Esto no solo lo hace Carol Oates, creo que Murakami también sale a trotar y a caminar para rumiar. O sea, también lo hacen como por el ejercicio, porque está bien estar sano físicamente, pero el trote y la caminata pueden ser espacios específicos para rumiar ideas y para solucionar, sí, temas específicos que están haciendo mientras escriben. Entonces cuando ella va a escribir o cuando se va a sentar a escribir, pues ya tiene muchas cosas que decir, no se sienta ahí a ver qué es lo que tiene que decir. Y creo yo que esta es una respuesta que pega en el blanco, porque eso de luchar contra la hoja o sentirse paralizado para iniciar, desde esta pequeña sala en Bogotá mientras el perrín literario duerme en el sofá, pues pienso que eso es más una falta de ideas, de planeación, de que no se rumeó lo suficiente lo que se quiere hacer. No creo que exista un solo autor que se sienta a escribir y piense, bueno, hoy de qué voy a escribir, y pimba, se pone a escribir de lo primero que se le ocurrió. No creo, para eso están, sí, de pronto las libretas, o sentarse a escribir sobre cosas que le pasan a uno en el día a día, pero ya cuando uno quiere crear una novela o un cuento, simplemente hacerlo así, no creo que pase con los autores, porque a la final los escritores y las escritoras viven escribiendo todo el día, en los pensamientos, mientras caminan, mientras corren, mientras hacen mercado, mientras lavan los platos, en el trancón, en una fiesta. Sí, como que uno está en una fiesta y alguien tira una frase y uno dice, uy, eso está bueno para que se convierta en un diálogo, o es un buen punto de partida para un cuento. El otro día, es más, en Twitter leía un autor que decía que él vive a las afueras de la ciudad y en las noches unos perros empezaron a ladrar y la esposa le preguntó por qué estarán ladrando los perros. Y él, en vez de pensar como, sí, porque estarán ladrando los perros, contestarle a su esposa, lo que pensó fue, carajo, qué buen título el que hay ahí. Entonces como que los autores siempre están en eso, viendo cómo le roban a la existencia para escribir, y pues sí puede haber casos en los que se les seque la tinta, pero eso no es lo mismo a sentir o paralizarse frente a la página en blanco. Con este tema de la maldita página en blanco ya resuelto, soy un poco ahí como un viejo histérico con el tema, pero bueno, ya con eso de lado, quiero que entremos al cuento de este capítulo, que tiene un nombre que seguramente pronuncié mal
a través de toda la narración del cuento y el cual no diré en este momento para no hacer más el ridículo, pero el caso es que releyendo el cuento para literatos pues me sentía abatido y conmovido por lo que sucedía en la historia, por las posiciones y situaciones de los personajes. Creo que si ustedes tienen tiempo de hacerle zoom a los personajes, de leerlo, de oírlo detenidamente, pues háganlo porque van a ver que lo que hacen, lo que piensan y las decisiones que toman son muy humanas, son muy entendibles. Todas las decisiones que toman los personajes en el cuento, yo después pensándolo, yo también las hubiera tomado. Y además Carol Oates logra algo muy bueno que es mostrarnos los matices de las personas, que muchas veces cuando uno está empezando a escribir no se da cuenta de eso y construye simplemente un personaje muy malo, extremadamente malo, o un personaje muy bueno. Y pues la vida no es así, la vida no es simplemente, la gente no es simplemente mala o simplemente buena, sino que hay días en los que uno se levanta de una manera y otros de otra forma. Y además en este cuento toca un tema que si han seguido literatos sabrán que a mí me gusta mucho, que es el amor y el matrimonio y la compañía. Entonces este cuento la verdad está para que se lo disfruten. Yo lo disfruté mucho y sé que ustedes también al oírlo pues les va a gustar. Entonces no perdamos más el tiempo y entremos de lleno al cuento de Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates, Osavle, originalmente publicado en Harper's, febrero 1999, y en Faithless Tales of Transgression en 2001. Agosto, primera hora del atardecer. En la quietud de la casa, en la zona residencial, sonó el teléfono. Mitchell dudó solo un momento antes de levantar el auricular, y allí estaba el primer tono discordante. La persona que llamaba era el suegro de Mitchell, Otto Ben. Hacía años que Otto no llamaba antes que la tarifa telefónica reducida entrara en vigor a las 11 de la noche. Ni siquiera cuando hospitalizaron a Teresa, la esposa de Otto. El segundo tono discordante, la voz. «Mitch, hola, soy yo, Otto». La voz de Otto sonaba extrañamente aguda, ansiosa, como si se encontrara más lejos de lo habitual y estuviera preocupado por si Mitchell no podía oírle. Y parecía afable, incluso optimista, algo que por entonces le ocurría con poca frecuencia cuando hablaba por teléfono. Lisbeth, la hija de Otto, había llegado a temer sus llamadas a última hora de la noche. En cuanto contestabas el teléfono, Otto soltaba una de sus cantinelas, sus diatribas llenas de quejas, deliberadamente inexpresivas, divertidas, pero subrayadas con una cólera fría al antiguo estilo de Lenny Bruce, a quien Otto había admirado sobremanera a finales de los 50. Ahora, con sus 80 y tantos años, Otto se había convertido en un hombre enfadado, enfadado por el cáncer de su esposa, enfadado por su enfermedad crónica, enfadado por sus vecinos de Forest Hills, niños ruidosos, perros que no paraban de ladrar, cortadoras de césped, soplahojas, enfadado por tener que esperar 2 horas en una cámara frigorífica para su resonancia magnética más reciente, enfadado con los políticos, incluso con aquellos para los que había ayudado a solicitar el voto durante su época de euforia, cuando se jubiló de su puesto de maestro de secundaria 15 años atrás. Otto estaba enfadado por la vejez, pero ¿quién se lo iba a decir al pobre hombre? No sería su hija, y menos su yerno. Aquella noche, sin embargo, Otto no estaba enfadado. Con una voz agradablemente cordial, aunque algo forzada, preguntó a Mitchell por su trabajo como arquitecto de espacios comerciales y por Lisbeth, la única hija de los Ben, y por sus preciosos hijos, ya mayores y emancipados, los nietos a quienes Otto adoraba de pequeños, y siguió así durante un rato hasta que por fin Mitchell dijo nervioso: Otto, Lisbeth ha ido al centro comercial, volverá a eso de las 7. ¿Le digo que te llame? Otto soltó una carcajada. Podías imaginarte la saliva brillándole en los labios gruesos y carnosos. ¿No quieres hablar con el viejo, Mitchell también intentó reír. Otto, hemos estado hablando. Otto respondió con más seriedad.
Mitch, amigo mío, me alegro de que hayas contestado tú en lugar de Bethy. No tengo mucho tiempo para hablar y creo que prefiero hacerlo contigo. ¿Sí? Mitchell sintió cierto temor. Nunca en los 30 años que hacía que se conocían, Otto Ben le había llamado amigo. Teresa debía de haber empeorado otra vez. Quizás estuviera muriendo. A Otto le habían diagnosticado Parkinson 3 años antes. Aún no era un caso grave. O quizás sí. Sintiéndose culpable, Mitchell se dio cuenta de que Lisbeth y él no habían visitado a la pareja de ancianos en casi un año, aunque vivían a menos de 350 kilómetros de distancia. Lisbeth cumplía con sus llamadas telefónicas los domingos por la noche y esperaba, normalmente en vano, hablar primero con su madre, cuyos modales al teléfono eran débilmente alegres y optimistas. Sin embargo, la última vez que los visitaron les sorprendió el deterioro de Teresa. La pobre se había sometido a meses de quimioterapia y se hallaban los huesos, su piel como la cera. No mucho antes, con 60 y tantos, estaba llena de vitalidad, rolliza, robusta como una roca. Y después estaba Otto, rondando con los temblores de las manos, que parecía exagerar para tener un aspecto más cómico, quejándose sin cesar de los doctores, de los seguros médicos y de los ovnis en contubernio, que visita más tensa y agotadora. De camino a casa, Lisbeth había recitado unos versos de un poema de Emily Dickinson, O life, begun in fluent blood and consummated dull. Dios mío, había exclamado Mitchell, temblando con la boca seca. De eso se trata, ¿verdad? Ahora, 10 meses más tarde, Otto estaba al teléfono hablando como si nada, como si conversara de la venta de unas propiedades, de cierta decisión que habían tomado Teresa y él, los glóbulos blancos de Teresa, las malditas noticias que él había recibido y de las que no iba a hablar. El tema se ha cerrado definitivamente, dijo. Mitchell, que intentaba entender todo aquello, se apoyó en la pared, repentinamente débil. Está ocurriendo con demasiada rapidez. ¿Qué demonios es esto? Otto comentaba en voz baja. Decidimos no decírselo. En julio volvieron a ingresar a su madre en Mount Sinai. La enviaron a casa y tomamos nuestra decisión. No te lo digo para que hablemos del tema, Mitch. ¿Me entiendes? Es solo para informarte. Y para pedirles que cumplan nuestros deseos. ¿Sus deseos? Hemos estado mirando los álbumes, fotos viejas y demás, y disfrutando de lo lindo. Cosas que hacía 40 años que no veía. Teresa no para de exclamar, vaya, hicimos todo esto, vivimos todo eso. Es algo extraño y humillante, en cierto modo, darse cuenta de que hemos sido condenadamente felices, incluso cuando no lo sabíamos. Debo confesar que no tenía ni idea. Tantos años echando la vista atrás. Teresa y yo llevamos 62 años juntos. Se diría que podría ser muy deprimente, pero en realidad, bien mirado, no lo es. Teresa dice, hemos vivido unas 3 vidas, ¿verdad? Perdón, interrumpió Mitchell con el clamor de la sangre en los oídos. ¿Cuál es esa decisión que han tomado? Otto respondió, exacto. Te pido que respeten nuestros deseos al respecto, Mitch. Creo que lo entiendes. ¿Yo? ¿Qué? No estaba seguro de si debía hablar con Lisbeth, de su reacción. Ya sabes, cuando tus hijos se marcharon de casa para ir a la universidad, Otto cayó momentáneamente. Contacto, el caballero de siempre. Nunca criticaría a Lisbeth delante de Mitchell, aunque con Lisbeth podía ser directo e hiriente, o lo había sido en el pasado. Ahora dijo, dubitativo, puede ponerse, bueno, sentimental. Mitchell tuvo un presentimiento y preguntó a Otto dónde estaba. ¿Dónde? ¿Están en Forest Hills? Otto guardó silencio durante un segundo. No. Entonces, ¿dónde están? Respondió con un punto de desafío en su voz. En la cabaña. ¿En la cabaña? ¿En Osavlé? Eso es, en Osavlé. Otto dejó que lo asimilara. Pronunciaron el nombre de forma distinta. Mitchell, Osavlé, 3 sílabas. Otto, Osvlé, con una sílaba elidida, como lo pronunciaba la gente de la zona. Con ello se refería a la propiedad de los Ben en las montañas Adirondack, a cientos de kilómetros de distancia, un viaje en coche de 7 horas, la última por estrechas carreteras de montaña plagadas de curvas y en su mayor parte sin asfaltar al norte de Osavlé Forks. Por lo que Mitchell sabía, hacía años que los Ben no pasaban tiempo allí.
Si lo hubiera pensado con detenimiento, y no lo hizo, ya que los asuntos correspondientes a los padres de Lisbeth quedaban a consideración de ésta, Mitchell habría aconsejado a los Ben que vendieran la propiedad, que en realidad no era una cabaña, sino más bien una casa de 6 habitaciones construida, con leños talados a mano, no acondicionada para el invierno, en una extensión de unas 5 hectáreas de un hermoso campo solitario al sur del monte Moriah. A Mitchell no le gustaría que Lisbeth heredara esa propiedad, ya que no se sentirían cómodos vendiendo algo que, en otro tiempo, había significado tanto para Teresa y Otto. Además, Osavle estaba demasiado apartado para ellos, resultaba poco práctico. Hay gente que no tarda en inquietarse cuando se aleja de lo que llaman la civilización, el asfalto, los periódicos, las bodegas, campos de tenis decentes, los amigos y al menos la posibilidad de disfrutar de buenos restaurantes. En Osavle tenías que conducir durante 1 hora para llegar ¿a dónde? Osavle Forks. Por supuesto, hace años, cuando los niños eran pequeños, iban todos los veranos a visitar a los padres de Lisbeth, y sí, era cierto, las Adirondack eran hermosas, y paseando a primera hora de la mañana podía verse el monte Moriah como un sueño mastodóntico que sorprendía por su cercanía, y el aire dolorosamente frío y puro te atravesaba los pulmones, e incluso los cantos de los pájaros resultaban más agudos y claros de lo que era habitual oír, y existía la convicción, o quizá el deseo, de que las revelaciones físicas de este tipo constituían un estado espiritual, y sin embargo, Lisbeth y Mitchell se sentían ambos impacientes por marcharse después de pasar unos días allí. Se aficionaban a las siestas en su habitación del segundo piso, con celosías en las ventanas, rodeados de pinos como una embarcación a flote en un mar teñido de verde. Hacían el amor con ternura y mantenían conversaciones soñadoras, sin rumbo fijo, que no tenían en ningún otro lugar. Y sin embargo, después de unos días estaban ansiosos por irse. Mitchell tragó saliva. No tenía costumbre de interrogar a su suegro y se sentía como si fuera uno de los alumnos de secundaria de Otto Ben, intimidado por el hombre al que admiraba. Otto, espera, ¿por qué están Teresa y tú en Osavle? Él respondió con cuidado. Estamos intentando solucionar nuestra situación. Hemos tomado una decisión y así Otto hizo una discreta pausa. Así los informamos. Por mucho que Otto hablase con tanta lógica, Mitchell se sintió como si le hubiera dado una patada en el estómago. ¿Qué era aquello que estaba oyendo? Esta llamada no es para mí, se trata de un error. Otto decía que llevaban al menos 3 años planeando aquello, desde que le diagnosticaron a él la enfermedad. Habían estado haciendo acopio de lo necesario. Barbitúricos potentes y fiables, nada apresurado, nada dejado al azar y nada que lamentar. ¿Sabes?, exclamó Otto calurosamente, soy un hombre que planea por adelantado. Aquello era cierto, había que reconocerlo. Mitchell se preguntó cuánto había acumulado Otto, inversiones en los 80, propiedades en alquiler en Long Island. Notó una sensación de desazón, de repugnancia. Nos dejaron la mayor parte, a quien si no. Podía imaginar la sonrisa de Teresa mientras planeaba sus abundantes cenas de Navidad, sus colosales despliegues para Acción de Gracias, la presentación de los regalos magníficamente envueltos para sus nietos. Otto dijo, prométemelo, Mitchell, tengo que confiar en ti. Y Mitchell repuso, mira, Otto, con evasivas, aturdido, ¿tenemos nuestro número de teléfono allí? Y Otto respondió, contéstame, por favor. Y Mitchell se oyó contestar sin saber lo que estaba diciendo. Claro que puedes confiar en mí, Otto, pero ¿tienen el teléfono conectado? Y Otto, disgustado, replicó, no. Nunca hemos tenido teléfono en la cabaña. Y Mitchell dijo, ya que aquello había sido motivo de disgusto entre ellos tiempo atrás, está claro que necesitan un teléfono en la cabaña. Ese es precisamente el lugar en el que necesitan un teléfono. Y Otto farfulló algo inaudible, el equivalente verbal a encogerse de hombros, y Mitchell pensó, me está llamando desde una cabina en Osavle Forks, está a punto de colgar. Dijo apresuradamente, oye, mira, vamos a ir a visitarlos. ¿Teresa? ¿Está bien? Otto contestó pensativo, Teresa está bien, se encuentra bien, y no queremos visitas, y añadió, está descansando, duerme en el porche y está bien. Osavle fue idea de ella, siempre le ha encantado. Mitchell tanteó, pero están tan lejos. Otto respondió, de eso se trata, Mitchell,
Va a colgar, no puede colgar. Intentó evitarlo, preguntando cuánto tiempo llevaban allí, y Otto dijo, desde el domingo, hicimos el viaje en 2 días, estamos bien, todavía puedo conducir. Otto soltó una carcajada, era su antiguo enfado, su rabia. Casi perdió su carnet de conducir hace unos años y de algún modo, gracias a la intervención de un médico amigo suyo, había conseguido conservarlo, lo que no fue una buena idea. Podría haber sido un error garrafal, pero no puedes decírselo a Otto Ben. No puedes decirle a un anciano que va a tener que renunciar a su coche, a su libertad. Simplemente no puedes. Mitchell estaba diciendo que irían a visitarlos, que saldrían de madrugada al día siguiente, y Otto se mostró tajante al rechazar la idea. Hemos tomado una decisión y no hay discusión posible. Me alegro de haber hablado contigo. Puedo imaginarme cómo habría sido la conversación con Lisbeth. Prepárala tú como creas conveniente, ¿de acuerdo? Y Mitch respondió, está bien, pero Otto, no hagas nada. Tenía la respiración acelerada, se sentía confuso y no sabía lo que decía, sudaba, la sensación de algo frío, derretido que le caía encima demasiado rápido. ¿Volverás a llamar? ¿Dejarás un teléfono para que te llamemos? Lisbeth regresará a casa en media hora. Y Otto respondió, Teresa prefiere escribirles a Lisbeth y a ti. Es su estilo, ya no le gusta el teléfono. Y Mitch contestó, pero al menos habla con Lisbeth, Otto. Quiero decir que puedes hablar de cualquier cosa, ya sabes, de cualquier tema. Y Otto repuso, te he pedido que respetes nuestros deseos, Mitchell. Me has dado tu palabra. Y Mitchell pensó, ah, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Qué palabra he dado? ¿Qué es esto? Otto decía, lo hemos dejado todo en orden, en casa, sobre la mesa de mi despacho, el testamento, las pólizas de seguros, los archivos de nuestras inversiones, las libretas del banco, las llaves. Teresa tuvo que darme la lata para que actualizase nuestros testamentos, pero lo hice y me alegro infinitamente. Hasta que no haces testamento definitivo, no te enfrentas de una vez por todas a la realidad. Estás en un mundo de ensueño. Pasados los 80, te encuentras en un mundo de ensueño y debes tomar las riendas de ese sueño. Mitchell le escuchaba, pero perdió el hilo. Se le amontonaban los pensamientos como una ráfaga en su mente, como si estuviese jugando una partida en la que las cartas se repartieran a lo loco. Otto, claro, sí, pero quizá deberíamos hablar algo más sobre esto. Tus consejos pueden ser valiosísimos. ¿Por qué no esperas un poco y iremos a verlos? Saldremos mañana de madrugada, o de hecho podríamos salir esta noche. Le interrumpió. Si no lo conociera, habría dicho que de forma grosera. Buenas noches. Esta llamada me está costando una fortuna. Hijos, los queremos. Otto colgó el teléfono. Cuando Lisbeth llegó a casa había cierto tono discordante. Mitchell en la terraza de atrás, en la oscuridad, solo allí sentado con una bebida en la mano. Cariño, ¿qué pasa? Te estaba esperando. Mitchell nunca se sentaba así, nunca esperaba así. Su mente estaba siempre trabajando, aquello resultaba extraño, pero Lisbeth se le acercó y le dio un beso leve en la mejilla. Olía a vino, piel caliente, cabellos húmedos, lo que se diría un sudor pegajoso. Tenía la camiseta empapada, de manera coqueta. Lisbeth dijo al tiempo que señalaba la copa que Mitchell tenía en la mano. Has empezado sin mí. ¿No es temprano? También era extraño que Mitchell hubiese abierto aquella botella de vino en particular, un regalo de algún amigo, de hecho puede que fuera de los padres de Lisbeth, de años antes, cuando Mitchell se tomaba el vino más en serio y no se había visto obligado a reducir las copas. Lisbeth preguntó dubitativa, ¿alguna llamada? No. ¿Ninguna? Ni una sola. Mitchell sintió el alivio de Lisbeth, sabía cómo aguardaba las llamadas de Forest Hills, aunque por supuesto su padre no llamaría hasta las 11 de la noche, cuando comenzaba la tarifa reducida. En realidad ha sido un día muy tranquilo, dijo Mitchell. Parece que no hay nadie más que nosotros. La casa de estuco y cristal de 2 niveles, diseñada por Mitchell, se hallaba rodeada de frondosos abedules, encinas y robles. Una casa que había sido creada, no descubierta. La moldearon a su gusto. Llevaban viviendo allí 27 años. Durante su prolongado matrimonio, Mitchell había sido infiel a Lisbeth 1 o 2 veces, y es posible que Lisbeth también le hubiera sido infiel, quizá no sexualmente, pero sí en la intensidad de sus emociones. Pese a todo, el tiempo había transcurrido y continuaba haciéndolo, y tropezaban de pasada como objetos al azar en un cajón durante sus días, semanas, meses y años en el trance de su vida adulta. Se trataba de una confusión pacífica, como una sucesión de sueños intensos e inesperados que no pueden recordarse más que como emociones una vez se está despierto.
Está bien soñar, pero también está bien estar despierto. Lisbeth se sentó en el banco de hierro forjado de color blanco que había junto a Mitchell. Tenía aquel mueble pesado, ahora envejecido por el tiempo y desconchado después de la última vez que lo pintaron, de toda la vida. Creo que todo el mundo se ha ido. Es como estar en Osavlé. Osavlé, Mitchell la miró brevemente. Ya sabes, la vieja casa de papá y mamá. ¿Aún la tienen? Supongo, no lo sé. Lisbeth rió y se apoyó en él. Me da miedo preguntar. Tomó la copa de entre los dedos de Mitchell y bebió un sorbo. Solos aquí, nosotros solos, brindo por eso. Para sorpresa de Mitchell, le besó en los labios. La primera vez que le besaba así, juvenil y atrevida, en los labios, en mucho tiempo. Este fue el capítulo número 29 de Literatus, en el cual hablé sobre Joyce Carol Oates y se leyó su cuento titulado O Sablé. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o El Man de los Cuentos, y en Instagram me encuentran como @federico.baraya y en Twitter como Federico Baraya. Los espero por allá para hablar más de literatura que nos vuele la cabeza y, como les digo, allá si quieren contactarme o lo que fuere, pues respondo más rápido, como que estoy más atento por esos lados. Nos oímos en un próximo capítulo por acá mismo.